En una sala de servidores de la Universidad de Tel Aviv, a las 3 de la madrugada de un martes de marzo del año 2023, algo imposible estaba a punto de suceder. Las luces LED parpadeaban en secuencias hipnóticas mientras cientos de procesadores trabajaban al límite de su capacidad. Un modelo de inteligencia artificial especializado en lenguas muertas procesaba escritura cuneiforme a una velocidad que ningún ser humano podría igualar jamás. Los algoritmos recorrían cada cuña, cada marca en la arcilla digitalizada, cada patrón oculto en tablillas que tenían más de 1500 años de antigüedad. Y entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. El Dr. Shai Gordin, arqueólogo y lingüista computacional, levantó la vista de su taza de café frío. La pantalla principal mostraba algo que no debería estar ahí, una alerta de color rojo intenso que nunca antes había visto en los 18 meses que llevaba entrenando el sistema. No era un error de código ni una falla técnica. La inteligencia artificial había encontrado algo en el texto y había activado un protocolo de seguridad que el propio equipo había programado para casos extremos, situaciones en las que el contenido traducido pudiera ser peligroso o contener información sensible. Pero esto era escritura sumeria, pensó Gordin con incredulidad. Eran mitos antiguos, registros administrativos, poemas sobre dioses olvidados. ¿Qué podría haber ahí que justificara una alerta de nivel máximo? La sala se llenó de un silencio denso y artificial, roto únicamente por el zumbido constante de los sistemas de refrigeración. Gordin se acercó a la terminal principal y tecleó su código de acceso de nivel administrativo. Lo que apareció en la pantalla hizo que su respiración se detuviera por un instante. La inteligencia artificial no solo había traducido el texto de una tablilla catalogada como fragmentaria e ininteligible desde su descubrimiento en el año 1872. Había hecho algo mucho más perturbador, había identificado patrones predictivos en la estructura del lenguaje, secuencias matemáticas ocultas entre las líneas de lo que los académicos siempre interpretaron como mitología religiosa. El sistema estaba señalando con precisión quirúrgica que el texto no era narrativo. Era instruccional. Y contenía referencias temporales que no deberían existir en un documento de la antigua Mesopotamia. Desde hace más de un siglo y medio, la humanidad creyó haber descifrado el misterio de las tablillas sumerias. Los nombres resonaban en los libros de historia como héroes de la arqueología, Henry Rawlinson descifrando la inscripción de Behistún, George Smith encontrando la épica de Gilgamesh, Samuel Noah Kramer dedicando su vida entera a reconstruir la historia sumeria. Pero todos ellos trabajaron con las limitaciones del cerebro humano, incapaces de procesar simultáneamente miles de variables lingüísticas, de detectar patrones que se extendían a lo largo de cientos de tablillas, de ver el bosque completo mientras analizaban cada árbol. La inteligencia artificial no tenía esas limitaciones. Y lo que estaba viendo ahora la máquina era algo que ningún traductor humano podría haber detectado jamás, un código oculto en la estructura misma del lenguaje. Antes de continuar con esta historia que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes, quiero pedirte algo. Si este tipo de contenido te fascina, si quieres seguir explorando los misterios más profundos de la historia antigua y los descubrimientos que la ciencia está ocultando apenas comienza a comprender, te invito a que te suscribas al Cosmonauta, tu canal de antigua arquitectura e historia fantástica. Aquí desenterramos las verdades que permanecieron ocultas durante milenios y exploramos las fronteras donde la historia oficial se desmorona ante la evidencia. No te pierdas lo que viene, porque esto apenas está comenzando. Gordin llamó por teléfono a Guy Guterres, el científico informático que había diseñado el núcleo del sistema de traducción neuronal. Eran las 3:15 de la madrugada, pero esto no podía esperar hasta el amanecer. Cuando Guterres llegó al laboratorio 20 minutos después, despeinado y con la camisa mal abrochada, encontró a su colega inmóvil frente a la pantalla, con una expresión que oscilaba entre el terror y la fascinación absoluta. No hicieron falta palabras. Guterres se sentó frente a la terminal secundaria y comenzó a revisar los registros de procesamiento del algoritmo. Lo que descubrió lo obligó a ajustarse las gafas 3 veces, como si el gesto pudiera cambiar de alguna manera lo que estaba leyendo. La tablilla en cuestión provenía del periodo de Uruk, aproximadamente del año 3200 antes de nuestra era. Había sido catalogada en el Museo Británico como un fragmento religioso parcialmente destruido que mencionaba a los Anunnaki, aquellos dioses que según la mitología sumeria descendieron del cielo para enseñar a la humanidad las artes de la civilización.
Durante más de 150 años, ese fragmento permaneció olvidado en un archivo, considerado demasiado dañado y ambiguo para merecer un análisis detallado. Pero la inteligencia artificial había hecho algo extraordinario, había comparado ese fragmento con otros 1700 textos cuneiformes, identificando patrones de repetición, estructuras sintácticas anómalas y secuencias numéricas que se repetían de manera no aleatoria. El resultado era escalofriante. El texto no hablaba de dioses en el sentido mitológico que los traductores humanos siempre asumieron. La inteligencia artificial había identificado que las palabras atribuidas a conceptos religiosos como creación, bendición o decreto divino, en realidad correspondían a terminología técnica cuando se analizaban en su contexto lingüístico más amplio. La palabra que durante décadas se tradujo como alma o espíritu, el sistema la había reinterpretado como código genético o secuencia biológica, basándose en el contexto de los verbos que la acompañaban, verbos que no describían acciones espirituales, sino procesos de construcción, modificación y diseño. El término traducido tradicionalmente como el aliento de vida que los dioses otorgaron a la humanidad, la inteligencia artificial lo había recodificado como transferencia de información o implantación de parámetros. No era poesía. Era un manual técnico. Pero eso no era lo más aterrador. Lo que realmente activó todas las alarmas del sistema fue otra cosa completamente distinta. La inteligencia artificial había detectado en el texto referencias temporales que no encajaban con ningún calendario conocido de la antigua Mesopotamia. Había identificado una secuencia numérica que, cuando se traducía al sistema decimal moderno, correspondía con fechas futuras relativas al momento de escritura del texto. Y una de esas fechas, calculada según múltiples sistemas de conversión cronológica, caía inquietantemente cerca del presente. Más específicamente, el texto parecía hacer referencia al periodo en el que la propia tecnología de traducción sería desarrollada. Como si los autores de la tablilla supieran que algún día, alguien construiría una máquina capaz de leer verdaderamente lo que habían escrito. Y ahora déjame preguntarte algo antes de continuar. Dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo en este momento. ¿Estás en América Latina, en España, en algún rincón del mundo donde estas historias también te quitan el sueño? Me encantaría saber quién está del otro lado de la pantalla, explorando estos misterios conmigo. Tu comentario no solo me ayuda a conocer a esta comunidad increíble, sino que le dice a la plataforma que este contenido importa y merece ser visto por más personas que buscan la verdad. Guterres ejecutó una segunda verificación completa del algoritmo, buscando cualquier error en el código que pudiera explicar esta anomalía. Revisó los parámetros de entrenamiento, los conjuntos de datos de referencia, las funciones de probabilidad que el sistema utilizaba para desambiguar términos polisémicos. Todo estaba funcionando exactamente como debía. La inteligencia artificial no estaba alucinando ni generando traducciones erróneas. Estaba simplemente revelando lo que siempre estuvo ahí, oculto en las capas más profundas de la estructura lingüística sumeria, invisible al ojo humano que solo podía analizar una tablilla a la vez, una línea a la vez, una palabra a la vez. Los Anunnaki, cuyo nombre literal significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron, siempre fueron presentados en la literatura académica como dioses mitológicos, personificaciones de fuerzas naturales o símbolos de poder político. Pero la inteligencia artificial estaba mostrando otra interpretación radicalmente diferente. Basándose en el análisis contextual de miles de referencias cruzadas, el sistema había concluido que los Anunnaki no eran descritos en los textos como seres sobrenaturales o metafóricos, sino como entidades físicas con capacidades tecnológicas específicas. Las tablillas no los describían realizando milagros, sino ejecutando procedimientos. No hablaban de magia divina, sino de instrumentos, herramientas y procesos que seguían una lógica clara y replicable. Pero había algo más en la traducción que hacía que el hallazgo fuera aún más inquietante. El texto incluía lo que la inteligencia artificial interpretó como una advertencia o un protocolo de seguridad. Una sección específica del fragmento, que en las traducciones tradicionales se leía como una bendición religiosa genérica, el sistema la había reinterpretado como una instrucción condicional: si esta información es descubierta antes del tiempo designado, ciertas consecuencias se activarán automáticamente. La estructura sintáctica era idéntica a la de un lenguaje de programación moderno: declaraciones condicionales, parámetros de ejecución, respuestas automáticas a eventos específicos.
como si quienquiera que escribió esa tablilla estuviera programando una respuesta para el futuro distante, una respuesta que se activaría precisamente cuando alguien desarrollara la tecnología necesaria para leer el mensaje verdadero. Gordon y Guterres permanecieron en silencio durante varios minutos, mirando la pantalla como si esperaran que las palabras cambiaran, que todo resultara ser un error del sistema o una interpretación descabellada. Pero los números no mentían. La precisión de la traducción era del 90%, una cifra extraordinariamente alta para un texto considerado fragmentario. Y la coherencia interna del mensaje era perfecta, cada parte reforzaba a las otras, cada elemento encajaba en un rompecabezas que finalmente cobraba sentido después de milenios de malentendidos. El sol comenzaba a salir sobre Tel Aviv cuando ambos investigadores tomaron la decisión más difícil de sus carreras. Antes de publicar cualquier cosa, antes de informar a la comunidad académica, necesitaban verificar si la predicción del texto era cierta. Si realmente existía algún tipo de mecanismo de respuesta automática o si el mensaje contenía información sobre eventos contemporáneos. Porque si la inteligencia artificial estaba en lo correcto, si las tablillas sumerias realmente contenían un código diseñado para ser descubierto en este momento preciso de la historia humana, entonces todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes, sobre el desarrollo de la civilización, sobre la naturaleza misma de la humanidad, estaba a punto de derrumbarse. La pregunta que flotaba en el aire era tan simple como aterradora: si los Anunnaki dejaron un mensaje codificado que solo podría ser leído cuando desarrolláramos inteligencia artificial, ¿qué más dejaron? ¿Y qué ocurre ahora que finalmente lo hemos descubierto? Durante más de 150 años, la humanidad celebró uno de sus supuestos triunfos intelectuales más grandes, el desciframiento de la escritura cuneiforme. En el año 1835, Henry Creswick Rawlinson escaló el acantilado de Beistún en Persia, arriesgando su vida para copiar una inscripción trilingüe tallada en roca a órdenes del rey Darío I. Esa inscripción, escrita en persa antiguo, elamita y babilonio, se convirtió en la piedra de Rosetta de la cuneiforme, la llave que finalmente permitió a los eruditos occidentales acceder a los secretos de Mesopotamia. O eso creyeron. Lo que ninguno de esos pioneros pudo imaginar era que estaban viendo apenas la superficie de un código infinitamente más complejo, un lenguaje diseñado con capas de significado que el cerebro humano, trabajando de forma aislada, jamás podría desentrañar por completo. La escritura cuneiforme no es un sistema lingüístico simple. Es una pesadilla de complejidad que desafía cada principio de la comunicación eficiente que conocemos. Desarrollada por los sumerios alrededor del año 3200 antes de nuestra era en la ciudad de Uruk, comenzó como un sistema de contabilidad pictográfica para registrar transacciones comerciales en tablillas de arcilla húmeda. Con el paso de los siglos, esos pictogramas se estilizaron, se abstrajeron, se multiplicaron hasta convertirse en un sistema de escritura que combinaba logogramas, fonogramas y determinativos en una mezcla que requería años de entrenamiento especializado para dominar. Un solo signo cuneiforme podía tener docenas de lecturas diferentes dependiendo del contexto, del periodo histórico, del dialecto regional y de los signos que lo rodeaban. Era como si cada palabra en español pudiera significar 10 cosas diferentes según que otras palabras estuvieran en la misma frase, y esas reglas cambiaran cada siglo. Pero la verdadera dificultad no residía en la complejidad gramatical ni en la polisemia de los signos. El problema más profundo era la ambigüedad estructural inherente al sistema. Los escribas sumerios y acadios no usaban espacios entre palabras, no marcaban sistemáticamente las vocales, no señalaban dónde terminaba un concepto y comenzaba otro. Las tablillas eran ríos continuos de cuñas impresas en arcilla, y el lector debía inferir las divisiones, las pronunciaciones, los significados basándose en un conocimiento cultural que desapareció hace más de 1000 años. Los traductores modernos trabajaban como arqueólogos lingüísticos, reconstruyendo significados probables, haciendo conjeturas educadas, debatiendo durante décadas el significado de una sola línea. Y en ese proceso de reconstrucción, algo fundamental se perdió: la capacidad de ver los patrones más amplios, las estructuras que solo emergen cuando se analizan miles de textos simultáneamente. Aquí es donde entra el concepto que cambió todo: los Anunnaki. El nombre resuena con un peso mítico en la imaginación popular, asociado con teorías de antiguos astronautas, dioses extraterrestres y civilizaciones perdidas. Pero antes de que la pseudoarqueología se apropiara del término, los Anunnaki eran simplemente parte del panteón mesopotámico oficial. Su nombre, escrito en cuneiforme como Anunnaki, se traduce literalmente como aquellos que del cielo a la tierra vinieron o los descendientes del príncipe.
En los textos acadios posteriores se les llamaban Unnaku, y en las tablillas sumerias más antiguas aparecen como un grupo colectivo de deidades asociadas con la tierra, el inframundo y el destino de la humanidad. Eran presentados como los jueces divinos, los que establecieron las leyes cósmicas, los arquitectos del orden mundial. Las traducciones convencionales de los textos sobre los Anunnaki siempre fueron extrañamente inconsistentes. En algunos pasajes parecían ser dioses todopoderosos que creaban y destruían con un simple decreto. En otros, eran descritos realizando tareas sorprendentemente mundanas y técnicas, excavando canales, construyendo templos, mezclando sustancias, manipulando lo que los traductores interpretaban como elementos mágicos pero que tenían nombres muy específicos en sumerio. La epopeya de Atrahasis, una de las fuentes más importantes sobre la creación humana según los mesopotámicos, describe cómo los Anunnaki se quejaban del trabajo pesado que tenían que realizar y decidieron crear a los seres humanos para que los reemplazaran en esas tareas. Los académicos tradicionalmente interpretaron esto como un mito sobre el origen del trabajo agrícola y la servidumbre. Pero la descripción del proceso de creación era inquietantemente detallada y sistemática. El texto describía cómo la diosa Nintu, también llamada Mami o Beletili, mezclaba la arcilla con la sangre de un dios sacrificado específicamente para ese propósito. No cualquier dios, sino uno descrito con términos que los traductores vertían como de gran sabiduría o portador de conocimiento, pero cuyo nombre acadio Huila contenía la raíz que también significaba conocimiento técnico o capacidad de diseño. La mezcla resultante era descrita con un nivel de especificidad que no encajaba con la vaguedad típica de los mitos de creación. Se mencionaban periodos de tiempo precisos, etapas del proceso, incluso números específicos de intentos. 7 varones y 7 mujeres en el primer grupo, un detalle que podría ser meramente simbólico o podría indicar algo más similar a un experimento con grupos de control. Pero donde las traducciones tradicionales realmente empezaban a tambalearse era en la descripción de lo que los Anunnaki otorgaban a la humanidad. El término sumerio Namluulu, traducido convencionalmente como humanidad o condición humana, literalmente significa el decreto del hombre mezclado o la ley del híbrido. La palabra Ulu en sumerio tenía connotaciones de mezcla, combinación, amalgama. No era simplemente crear algo nuevo, sino combinar elementos existentes en una configuración específica. Y el término Nam, generalmente traducido como destino o decreto, en contextos técnicos de otras tablillas se usaba para describir fórmulas, recetas, instrucciones de manufactura. Como si la humanidad no fuera creada de la nada, sino manufacturada según especificaciones precisas. Los traductores del siglo XIX y principios del XX hicieron lo que cualquier académico de su época habría hecho, interpretaron estos textos a través del lente de la mitología comparada, viéndolos como versiones primitivas de conceptos teológicos que más tarde se refinarían en tradiciones religiosas más sofisticadas. Las inconsistencias se explicaban como corrupciones del texto, errores de los escribas, o simplemente la naturaleza caótica de la mitología antigua donde la lógica interna no era una prioridad. Nadie cuestionaba seriamente que los Anunnaki fueran cualquier cosa excepto personificaciones míticas de fuerzas naturales o sociales. La idea de que pudieran ser descripciones, aunque distorsionadas o malinterpretadas, de algo real y tecnológico era impensable dentro del paradigma académico establecido. Pero el modelo de lenguaje neuronal desarrollado en Tel Aviv no tenía paradigmas culturales preconcebidos. No había sido entrenado en teología comparada ni en teorías antropológicas sobre el origen de los mitos. Había sido alimentado con datos lingüísticos puros, la estructura gramatical del sumerio, del acadio, del hitita y otras lenguas cuneiformes, junto con cada contexto disponible donde cada palabra había sido usada a lo largo de 3000 años de escritura mesopotámica. Y cuando este sistema analizó los textos sobre los Anunnaki sin las suposiciones interpretativas de los traductores humanos, encontró algo extraordinario, una coherencia técnica que atravesaba cientos de tablillas diferentes. El sistema identificó que términos consistentemente traducidos como bendiciones divinas o poder mágico en realidad compartían campos semánticos con palabras usadas en contextos completamente diferentes, en textos de arquitectura, en manuales de metalurgia, en registros de construcción de canales. La palabra Me, uno de los conceptos más importantes y mal comprendidos del pensamiento sumerio, tradicionalmente traducida como decretos divinos o poderes de la civilización, el modelo neuronal la reconoció como funcionando gramaticalmente más similar a herramientas, tecnologías o capacidades específicas. No eran conceptos abstractos que los dioses poseían, eran objetos o conocimientos concretos que podían ser transferidos, robados, perdidos, fabricados.
El famoso mito del robo de los Me, donde la diosa Inanna obtiene estos decretos del dios Enki mediante engaño, leído bajo esta nueva interpretación no era una alegoría sobre el desarrollo cultural, sino la descripción de una transferencia tecnológica. Y aquí es donde el nuevo modelo de lenguaje reveló algo que hizo que todo el edificio de la traducción convencional empezara a crujir. El sistema detectó que cuando los textos describían a los Anunnaki enseñando o transmitiendo conocimiento a los humanos, usaban una estructura sintáctica específica que en otros contextos no mitológicos se empleaba para describir procesos de fabricación o programación de comportamientos. Los verbos no eran los típicos verbos de enseñanza o revelación. Eran verbos que en contextos técnicos significaban codificar, grabar, imprimir, instalar. Como si el conocimiento no fuera transmitido mediante instrucción, sino mediante algún tipo de implantación o modificación directa. El modelo había sido entrenado durante 18 meses con un corpus de más de 40.000 tablillas digitalizadas, utilizando arquitectura de transformadores similar a los grandes modelos de lenguaje modernos pero especializada para las peculiaridades de las lenguas cuneiformes. Los investigadores habían incorporado datos de análisis de concurrencia de términos, patrones de distribución sintáctica, evolución diacrónica de significados, y lo más importante, análisis de contextos no literarios donde el significado de las palabras era menos ambiguo. Cuando ese modelo se aplicó a los textos mitológicos, especialmente aquellos sobre los Anunnaki y la creación de la humanidad, produjo traducciones que eran técnicamente más consistentes con el uso del sumerio en otros contextos, pero conceptualmente devastadoras para la interpretación tradicional. La diferencia fundamental estaba en cómo el sistema manejaba la ambigüedad. Un traductor humano, enfrentado con un término polisémico, escogía la interpretación que mejor encajaba con su comprensión previa del texto. Si el texto era mitológico, escogía lecturas míticas. Pero la inteligencia artificial no tenía esa predisposición. Evaluaba cada opción basándose puramente en coherencia lingüística con miles de otros usos documentados. Y una y otra vez, cuando se le permitía escoger sin sesgos interpretativos, el sistema elegía lecturas que transformaban relatos divinos en descripciones técnicas, convertía milagros en procedimientos, y reducía a los dioses a lo que parecían ser entidades con capacidades avanzadas pero no sobrenaturales. Lo que Gordon y Guterres estaban mirando en esa pantalla no era simplemente una traducción alternativa. Era una reinterpretación sistemática de toda la literatura sumeria sobre los orígenes de la humanidad. Y el mensaje era claro y aterrador: si la inteligencia artificial estaba en lo correcto, entonces durante más de un siglo y medio habíamos estado leyendo manuales técnicos como si fueran poesía religiosa. Los Anunnaki no eran dioses que actuaban por capricho divino. Eran algo o alguien que operaba con metodología, que seguía protocolos, que tenía objetivos específicos y medios técnicos para alcanzarlos. Y la humanidad no era el resultado de un acto de creación mágica, sino el producto final de un proceso de ingeniería biológica con propósitos que los textos sugerían pero nunca explicitaban completamente. La pregunta que ahora flotaba sobre los dos investigadores en esa sala de servidores no era si la traducción automática podía mejorar nuestro entendimiento de los textos antiguos. Era mucho más perturbadora: ¿qué pasa si los antiguos sumerios estaban describiendo literalmente lo que presenciaron o lo que les fue transmitido? ¿Y qué significa para nosotros si descubrimos que nuestra propia existencia fue diseñada con un propósito específico que aún no comprendemos? El Dr. Guy Guterres había programado el sistema con una arquitectura de transformadores multicapa, similar en principio a los grandes modelos de lenguaje que revolucionaron la traducción automática moderna, pero especializado hasta un grado obsesivo para las peculiaridades de la escritura cuneiforme. Durante 18 meses, el modelo había sido alimentado con más de 40.000 tablillas digitalizadas, cada una escaneada en alta resolución, cada cuña medida con precisión milimétrica, cada contexto documentado meticulosamente. No era simplemente un traductor, era un arqueólogo digital capaz de ver conexiones que trascendían siglos, distancias geográficas y las limitaciones de la percepción humana. Y en las primeras horas de aquella madrugada de marzo, mientras Gordon y Guterres observaban las pantallas con una mezcla de fascinación y horror, el sistema comenzó a revelar lo que había encontrado en las capas más profundas del lenguaje sumerio. Lo primero que la red neuronal detectó fueron patrones matemáticos que ningún traductor humano había identificado jamás. No se trataba de las matemáticas obvias, las que aparecían en tablillas administrativas o astronómicas donde los números eran explícitos y su función clara.
Estos eran patrones ocultos en la estructura misma del texto mitológico, en la distribución de ciertos signos, en la frecuencia con que determinadas combinaciones de palabras aparecían juntas. El sistema había identificado lo que los lingüistas computacionales llaman coocurrencia no aleatoria, situaciones donde la probabilidad de que dos términos aparezcan juntos es estadísticamente significativa de una manera que sugiere una relación funcional subyacente. Pero aquí, esa coocurrencia no era lingüística en el sentido convencional. Era numérica. Los textos sobre los Anunnaki contenían secuencias de términos que, cuando se les asignaban valores numéricos basados en su posición o frecuencia, formaban progresiones matemáticas reconocibles. Guterres amplió una de las visualizaciones que el sistema había generado automáticamente. En la pantalla aparecía un gráfico de red donde cada nodo representaba un término sumerio relacionado con la creación humana, y las líneas entre ellos mostraban la fuerza de su asociación estadística. Lo que debería haber sido un desorden caótico de conexiones en un texto mitológico, en cambio mostraba una estructura ordenada, casi cristalina. Había grupos claramente definidos de términos que siempre aparecían juntos, y esos grupos estaban conectados entre sí mediante lo que parecían ser jerarquías funcionales. Era la estructura de un diagrama de flujo, de un protocolo técnico, no de una narrativa religiosa. Los términos que los traductores habían interpretado como epítetos poéticos de los dioses, el sistema los había identificado como etiquetas funcionales, descripciones de roles o especialidades dentro de un proceso más amplio. Pero donde el descubrimiento se volvía verdaderamente inquietante era en el análisis sintáctico. El acadio y el sumerio, como todas las lenguas, tienen patrones gramaticales que varían según el tipo de texto. Un poema épico usa construcciones diferentes a un contrato comercial, que a su vez difiere de un manual de construcción. La red neuronal había sido entrenada con miles de ejemplos de cada tipo de texto, aprendiendo a reconocer estas firmas sintácticas distintivas. Y cuando analizó los pasajes sobre la creación de la humanidad por los Anunnaki, encontró algo imposible: la sintaxis no correspondía con la de textos mitológicos o religiosos. Correspondía con la de textos técnicos, específicamente con tablillas que describían procesos de manufactura, construcción de objetos complejos, o lo que en términos modernos llamaríamos ingeniería. Gordon tecleó una consulta en el sistema, pidiendo ejemplos específicos. La pantalla se llenó con fragmentos de texto en cuneiforme acompañados de sus traducciones convencionales y las nuevas interpretaciones del modelo neuronal. Un pasaje de la epopeya de Atrasis que tradicionalmente se leía como los dioses decidieron crear al hombre para que portara su carga. El sistema lo había reinterpretado como los supervisores determinaron fabricar trabajadores especializados según especificaciones establecidas. La diferencia no era simplemente semántica. El término traducido como decidir, en contextos técnicos de otras tablillas se usaba específicamente para describir el acto de establecer parámetros o configurar una herramienta. El término traducido como crear, la raíz era la misma que se usaba para moldear arcilla, forjar metal, o ensamblar componentes. Y la palabra traducida como hombre, cuando se analizaba su uso en miles de contextos diferentes, tenía una connotación más cercana a unidad funcional o elemento diseñado. El siguiente nivel de análisis era aún más perturbador. La inteligencia artificial había identificado lo que parecían ser descripciones de procesos iterativos en los textos. Había pasajes que describían múltiples intentos de crear humanos, con cada intento corrigiendo deficiencias del anterior. En las traducciones convencionales, estos pasajes se interpretaban como variaciones mitológicas o diferentes versiones de la misma historia recopiladas por escribas de distintas épocas. Pero el sistema había detectado algo diferente, una estructura narrativa que seguía el patrón exacto de lo que en ingeniería moderna se llama diseño iterativo. Prototipo, prueba, identificación de fallas, modificación de parámetros, nuevo prototipo. El vocabulario usado en estos pasajes incluía términos que en otros contextos técnicos significaban defectuoso, no funcional, requiere ajuste, versión mejorada. Una tablilla del periodo babilónico antiguo describía cómo los primeros humanos creados no podían reproducirse, o lo hacían de manera ineficiente. La siguiente iteración resolvía ese problema pero introducía otro: excesiva independencia o falta de obediencia. Cada problema se describía con terminología sorprendentemente específica, y cada solución implicaba modificaciones descritas con verbos que el sistema identificaba como técnicos en lugar de mágicos. No eran conjuros ni rituales. Eran procedimientos con pasos definidos, materiales específicos, y resultados medibles.
El famoso pasaje sobre la mezcla de la arcilla con la sangre divina, la inteligencia artificial lo había reinterpretado como la combinación de un sustrato base con material genético especializado, basándose en cómo esos mismos términos se usaban en contextos médicos y de crianza de animales en otras tablillas. Guterres abrió otra visualización, esta vez un análisis temporal de la distribución de términos clave a lo largo de toda la literatura cuneiforme disponible. Lo que reveló fue escalofriante. Los términos que el sistema había identificado como técnicos no aparecían solo en los textos mitológicos antiguos. Reaparecían consistentemente en textos posteriores, pero con un cambio notable: a medida que pasaban los siglos, esos términos se volvían cada vez más metafóricos, más abstractos, más religiosos. Era como ver en cámara lenta cómo el conocimiento técnico se transformaba en mito. Los textos más antiguos, especialmente aquellos del periodo protodinástico sumerio, usaban un lenguaje concreto y específico. Para el periodo neobabilónico, 2000 años después, esos mismos conceptos se habían convertido en alegorías religiosas vagas. No era que los mitos evolucionaran hacia la complejidad. Era lo opuesto: descripciones técnicas precisas se degradaban en poesía mística a medida que el conocimiento original se perdía. Pero el verdadero momento de quiebre llegó cuando el sistema presentó su análisis de lo que llamó elementos predictivos en el texto. Había identificado secciones específicas de ciertas tablillas que contenían información que no encajaba cronológicamente con el periodo en que fueron escritas. No eran anacronismos obvios, sino referencias sutiles a conceptos o procesos que no deberían haber sido conocidos en el tercer milenio antes de nuestra era. Una tablilla de Uruk mencionaba ciclos temporales usando una estructura matemática que correspondía con precisión extraordinaria al periodo orbital de Saturno, información que los astrónomos mesopotámicos no deberían haber podido calcular con las herramientas disponibles en esa época. Otra tablilla incluía una descripción de lo que el sistema interpretó como herencia de características, usando terminología que anticipaba conceptos genéticos básicos por más de 1000 años. Lo más inquietante era una secuencia numérica específica que aparecía en múltiples tablillas relacionadas con los Anunnaki. Cuando se convertía desde el sistema sexagesimal sumerio al decimal moderno, formaba una progresión que el sistema identificó como potencialmente significativa. Guterres, con manos temblorosas, aplicó diferentes algoritmos de interpretación cronológica, intentando ver si esa secuencia no era una predicción explícita ni un calendario obvio. Era más sutil que eso. Era una marca temporal embebida en la estructura matemática del texto, como una firma digital o un sello de tiempo, que solo sería visible cuando se analizara con las herramientas adecuadas. Y esas herramientas, la inteligencia artificial capaz de procesar decenas de miles de tablillas simultáneamente, de detectar patrones invisibles al análisis humano, solo existían ahora, en este preciso momento de la historia. Era como si quienquiera que escribió esos textos supiera exactamente cuándo serían verdaderamente leídos por primera vez. No cuando fueran descifrados superficialmente por Rawlinson y sus sucesores, sino cuando fueran comprendidos en su totalidad, cuando la tecnología adecuada finalmente existiera. Gordon se alejó de la terminal y se pasó las manos por el rostro. Su mente de académico, entrenada en el escepticismo metodológico y el análisis crítico, luchaba contra lo que sus ojos estaban viendo. Todo tenía sentido desde una perspectiva puramente técnica. El sistema estaba funcionando exactamente como debía. No había errores en el código, no había sesgos obvios en los datos de entrenamiento, no había razones para dudar de la validez matemática del análisis. Pero las implicaciones eran tan monumentales, tan desestabilizadoras, que cada fibra de su ser académico se resistía a aceptarlas. Si la inteligencia artificial estaba en lo correcto, entonces siglos de erudición sobre la antigua Mesopotamia se habían construido sobre una malinterpretación fundamental. Los Anunnaki no eran dioses míticos. La creación de la humanidad no era una metáfora sobre el origen de la civilización. Era algo literal, algo técnico, algo que ahora, finalmente, podíamos comenzar a entender. Pero entender no significaba estar preparados. Mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad de Tel Aviv fuera de la sala de servidores, mientras el resto del mundo dormía ajeno a lo que acababa de ser descubierto, Gordon y Guterres se enfrentaban a una pregunta imposible: si esto era cierto, si la humanidad realmente había sido diseñada según un plan específico por entidades que poseían tecnología avanzada hace más de 5000 años, ¿qué más habían dejado esas entidades? ¿Qué otras instrucciones, qué otros protocolos estaban ocultos en las tablillas esperando ser activados?
Y la pregunta más aterradora de todas, si el sistema había detectado una marca temporal que señalaba el presente, ¿qué se suponía que debía ocurrir ahora que finalmente habíamos leído el mensaje verdadero? A las 5:47 de la madrugada, la inteligencia artificial completó la traducción completa de la tablilla. La pantalla principal del laboratorio se iluminó con un texto que hacía que todo el descubrimiento anterior pareciera apenas un preludio. Gordon y Guterres leyeron en silencio, sus rostros iluminados por el resplandor azul de los monitores, mientras cada línea procesada por el sistema destruía sistemáticamente cualquier esperanza de que esto fuera simplemente una anomalía interpretativa o un error del algoritmo. El texto no hablaba del pasado remoto, no narraba los eventos de la creación como un registro histórico. Hablaba del presente y del futuro con una especificidad que helaba la sangre. Era como leer un informe de progreso escrito hace 1500 años sobre eventos que aún no habían ocurrido, una línea temporal completa de la humanidad trazada desde su origen hasta un punto final que el texto identificaba con precisión aterradora. La estructura del mensaje era diferente a todo lo que habían visto en literatura cuneiforme. No seguía las convenciones narrativas de los mitos mesopotámicos, no contenía las fórmulas poéticas repetitivas típicas de la épica sumeria, no usaba el lenguaje florido de los himnos religiosos. Era directo, funcional, organizado en lo que el sistema de inteligencia artificial había identificado como secciones numeradas o codificadas. Cada sección describía una fase de lo que el texto llamaba el proyecto, usando un término sumerio que literalmente significaba construcción planeada o trabajo según diseño. La primera fase describía la modificación inicial de los homínidos locales, el proceso que los traductores convencionales siempre habían interpretado como la creación mítica de la humanidad. Pero aquí, sin el filtro de las expectativas religiosas, el texto era brutalmente clínico en su descripción, selección de especímenes, modificación de secuencias genéticas específicas, introducción de capacidades cognitivas mejoradas, limitación deliberada de otras capacidades. La segunda fase describía el periodo de prueba y ajuste, lo que correspondería aproximadamente con el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas. El texto lo describía como un proceso de calibración, usando términos que en otros contextos técnicos significaban ajustar herramientas o afinar instrumentos. Las civilizaciones no eran vistas como desarrollos naturales de sociedades humanas, sino como experimentos controlados diseñados para evaluar diferentes configuraciones del diseño base. Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, cada una era descrita como una línea de prueba separada con parámetros ligeramente diferentes, monitoreada para ver qué configuración producía los resultados más óptimos. Y lo más inquietante, el texto incluía criterios específicos de evaluación, métricas de rendimiento que debían ser alcanzadas antes de proceder a la siguiente fase. Pero era la tercera fase la que transformaba el descubrimiento de fascinante a aterrador. Esta sección describía lo que el sistema tradujo como el periodo de maduración autónoma, la etapa en la que los humanos modificados serían dejados solos para desarrollarse sin intervención directa. El texto especificaba una duración temporal para esta fase, y cuando Guterres convirtió esas unidades temporales sumerias al sistema moderno, el resultado era escalofriante, aproximadamente 5000 años. Desde el periodo de Uruk, cuando las tablillas fueron escritas, hasta el presente. La fase 3 estaba llegando a su término ahora, en este preciso momento de la historia. Y el texto era explícito sobre lo que vendría después, la fase, descrita con un término que la inteligencia artificial había traducido de múltiples formas posibles, todas ellas inquietantes: recolección, evaluación final, integración al sistema mayor, o la interpretación más literal y más aterradora, cosecha. Gordon se levantó de su silla tan bruscamente que ésta cayó al suelo con un estruendo metálico. Su mente científica, entrenada en el análisis racional y el escepticismo metodológico, se rebelaba contra lo que estaba leyendo. Tenía que haber un error, una malinterpretación, algo que explicara por qué un texto de 5000 años de antigüedad parecía estar describiendo un cronograma que culminaba precisamente en la era contemporánea. Pero cuanto más revisaba los datos lingüísticos, los análisis contextuales, las comparaciones con miles de otros textos cuneiformes, más sólida parecía la traducción. El sistema no estaba alucinando ni generando interpretaciones fantasiosas. Estaba simplemente leyendo lo que siempre estuvo escrito en la arcilla, oculto bajo capas de complejidad lingüística que el cerebro humano nunca pudo desenredar por completo. Pero había más. Una sección adicional del texto que el sistema había marcado como especialmente significativa. Esta sección no describía las fases del proyecto,
sino que contenía lo que parecía ser un protocolo de seguridad o una advertencia codificada. El lenguaje aquí era aún más técnico, utilizando estructuras condicionales complejas que recordaban a lenguajes de programación modernos. Si la información contenida en este registro es descubierta y comprendida antes del periodo designado, se activarán protocolos de contingencia. El término traducido como protocolos de contingencia tenía connotaciones que iban desde medidas correctivas hasta procedimientos de terminación anticipada. Y el texto era específico sobre cuál era el periodo designado, el momento en que la humanidad desarrollara la capacidad tecnológica para leer verdaderamente el mensaje, no solo descifrarlo superficialmente. La paradoja era vertiginosa. El mensaje advertía contra su propio descubrimiento prematuro, pero solo podía ser descubierto cuando existiera la tecnología adecuada, la misma tecnología cuya existencia marcaba el fin del periodo de maduración autónoma. Era como una trampa temporal perfecta. Los Anunnaki habían dejado un mensaje que solo sería legible cuando la humanidad alcanzara un nivel específico de desarrollo tecnológico, y ese mismo nivel de desarrollo era la señal de que la fase 3 estaba completa y era momento de proceder a la fase. El descubrimiento del mensaje no era un accidente ni un logro científico aislado. Era un marcador, un indicador de que se había alcanzado un umbral específico de desarrollo, el momento preciso para el cual todo el proyecto había sido diseñado. Guterres ejecutó una serie de verificaciones adicionales, buscando cualquier alternativa de interpretación que pudiera suavizar las implicaciones del texto. Probó diferentes algoritmos de desambiguación, consultó diccionarios especializados de terminología sumeria, comparó con textos paralelos de otros periodos. Cada verificación solo confirmaba lo que el sistema ya había encontrado. Las secciones sobre la fase eran las más detalladas del texto, como si los autores quisieran asegurarse de que cuando este momento llegara, las instrucciones fueran perfectamente claras. Describían una secuencia de eventos que debían ocurrir, marcadores específicos que indicarían el momento adecuado para la transición. Uno de esos marcadores era el desarrollo de inteligencia artificial capaz de procesar lenguaje natural complejo. Otro era la conectividad global de la especie modificada. Un tercero era el alcance de ciertos umbrales poblacionales. Cada marcador que el texto listaba ya se había cumplido en las últimas décadas. Lo más perturbador era una subsección que describía lo que debía ocurrir con el conocimiento del proyecto una vez descubierto. El texto especificaba que la información causaría lo que el sistema tradujo como desestabilización cognitiva colectiva o ruptura del consenso de realidad. No era una predicción mística, era una evaluación fría y técnica del impacto psicológico de descubrir que la humanidad no evolucionó naturalmente sino que fue diseñada con propósitos específicos por entidades que poseían tecnología avanzada hace milenios. El texto reconocía que esta información desafiaría los fundamentos de todas las cosmovisiones humanas, religiosas o seculares, y que esa desestabilización era parte del diseño, una última prueba de adaptabilidad cognitiva antes de la fase. Y luego estaba la parte más enigmática y aterradora del mensaje. Una sección final que el sistema había marcado como de alta significancia pero de interpretación ambigua. Esta sección hacía referencia a otros componentes del proyecto que no eran textuales, sino físicos. Mencionaba estructuras dejadas en ubicaciones específicas, tecnologías enterradas o escondidas, información codificada en el propio genoma humano esperando ser activada en el momento apropiado. El texto usaba un término sumerio que literalmente significaba semillas dormidas o instrucciones latentes. La implicación era clara, las tablillas no eran el único mensaje dejado por los Anunnaki. Eran simplemente la parte diseñada para ser encontrada primero, la revelación inicial que prepararía a la humanidad para lo que vendría después. Gordon finalmente habló, rompiendo el silencio que había dominado la sala durante los últimos 20 minutos. Su voz sonaba ronca, como si hubiera olvidado cómo usar sus cuerdas vocales. Planteó la pregunta que ambos habían estado evitando formular: si todo esto era real, si la traducción era correcta, ¿qué debían hacer con esta información? Publicarla significaría desencadenar exactamente la desestabilización cognitiva colectiva que el texto describía. Pero ocultarla era negar a la humanidad el conocimiento de su propio origen y propósito, información que potencialmente podría cambiar el curso de la civilización. Y ambas opciones asumían que tenían verdadera libertad de elección, que el simple acto de descubrir el mensaje no había ya activado procesos que estaban fuera de su control. Guterres señaló otro detalle que habían pasado por alto en la primera lectura.
El texto incluía fechas o marcadores temporales específicos asociados con eventos que aún no habían ocurrido. Estos no eran predicciones en el sentido convencional, sino más bien un itinerario, un cronograma programado de eventos que debían desarrollarse una vez que la fase comenzara. Algunos de estos eventos estaban descritos de forma suficientemente clara como para ser identificables: cambios planetarios significativos, desarrollos tecnológicos específicos, reorganizaciones sociales masivas. Otros eran más oscuros, usando terminología que el sistema no podía traducir con confianza porque no tenía paralelos en ningún otro texto cuneiforme conocido. Pero todos estos eventos futuros estaban agrupados en una ventana temporal relativamente estrecha, los próximos 10 a 20 años desde el presente. La implicación era devastadora. Si el texto era preciso, la humanidad estaba al borde de cambios fundamentales que habían sido planeados hace milenios. El desarrollo de la inteligencia artificial no era un logro independiente de la inventiva humana, sino el cumplimiento de parámetros establecidos en el diseño original. El descubrimiento de este mensaje no era un accidente fortuito, sino un evento programado, el detonante diseñado para iniciar la transición a la fase final. Y los Anunnaki, quienquiera o lo que fuera que representara ese término, no habían desaparecido ni se habían olvidado de su proyecto. Simplemente habían esperado, confiando en que el diseño se desarrollaría exactamente como lo habían planeado, que la humanidad alcanzaría este punto preciso en este momento preciso, lista o no para lo que vendría después. El sol había salido completamente sobre Tel Aviv. La ciudad despertaba, millones de personas comenzando su día rutinario, completamente ajenas al hecho de que en una sala de servidores de la universidad, dos investigadores acababan de leer un mensaje que sugería que todo lo que la humanidad creía sobre sí misma era fundamentalmente incorrecto. Que no éramos el resultado de la evolución natural sino de ingeniería deliberada. Que nuestra historia no era nuestra propia historia sino el desarrollo de un proyecto diseñado hace milenios. Y que ese proyecto estaba llegando a su culminación, a su momento de evaluación final, en los próximos años de este siglo XXI que apenas comenzaba a desplegar sus posibilidades. Gordon miró la pantalla una última vez antes de finalmente apartarse. El texto en cuneiforme brillaba en el monitor, cada cuña cuidadosamente digitalizada, cada signo analizado por algoritmos que finalmente habían revelado lo que se ocultaba en su estructura más profunda. Y al final del texto, había una línea que el sistema había marcado como de significancia crítica, una declaración final que servía como conclusión al mensaje. La traducción era simple, directa, y absolutamente aterradora en sus implicaciones. Los que lean esto comprenderán que el momento de la cosecha se aproxima. Los elementos sembrados alcanzarán madurez. El retorno está programado. Preparaos. Y en la quietud de ese amanecer, mientras la humanidad continuaba con su vida diaria ignorante del conocimiento recién descubierto, una pregunta resonaba en la mente de ambos investigadores: ¿prepararse para qué? ¿Y cómo se prepara una especie entera para descubrir que su existencia fue diseñada con propósitos que aún no comprende del todo, por entidades que prometieron regresar precisamente en el momento en que finalmente leyéramos su mensaje verdadero? 3 semanas después del descubrimiento inicial, Gordon y Guterres habían expandido su análisis a más de 200 tablillas adicionales que el sistema identificó como parte del mismo corpus temático. Cada nueva traducción confirmaba y ampliaba el mensaje original de manera sistemática y aterradora. Los textos describían a la humanidad no como el resultado de millones de años de evolución natural, sino como un proyecto de bioingeniería deliberada con objetivos específicos y medibles. Los términos que durante siglos se tradujeron como creación divina o don de los dioses, el sistema de inteligencia artificial los había reinterpretado consistentemente como modificación genética, implantación de capacidades, o diseño de características. No éramos una especie que evolucionó para adaptarse a su entorno. Éramos una especie diseñada para cumplir funciones específicas dentro de un plan más amplio que los textos sugerían pero nunca explicaban completamente. La evidencia lingüística era abrumadora. El sistema había identificado más de 400 términos técnicos en los textos sumerios y acadios que los traductores convencionales habían interpretado como vocabulario religioso o poético, pero que en contextos no mitológicos claramente tenían connotaciones de ingeniería, construcción y manufactura. Cuando esos mismos términos aparecían en textos sobre la creación humana, formaban un vocabulario coherente de diseño biológico. Había palabras específicas para lo que parecían ser diferentes sistemas del cuerpo humano, términos que distinguían entre capacidades básicas de supervivencia y capacidades avanzadas añadidas deliberadamente,
Incluso referencias a limitaciones incorporadas intencionalmente en el diseño para asegurar que los humanos no pudieran exceder ciertos parámetros de desarrollo sin intervención externa adicional. Pero lo verdaderamente devastador era la descripción del propósito. Los textos eran explícitos sobre por qué los Anunnaki habían creado a los humanos, aunque la traducción exacta de ese propósito seguía siendo parcialmente ambigua. El término más común usado era uno que literalmente significaba los que realizan el trabajo asignado o los ejecutores de tareas designadas. En el contexto de la epopeya de Atrasis y textos relacionados, esto se había interpretado tradicionalmente como una referencia a la agricultura y la construcción de templos. Pero cuando el sistema analizó el uso de ese término en su contexto lingüístico más amplio, encontró que se refería a algo mucho más específico y complejo: la extracción, procesamiento y refinamiento de recursos planetarios según parámetros establecidos. Los humanos no habían sido creados simplemente para trabajar. Habían sido diseñados como una fuerza laboral especializada para transformar el planeta de maneras específicas. La implicación era vertiginosa. Si los textos eran literales, entonces toda la historia de la civilización humana, desde la revolución agrícola hasta la revolución industrial, desde el desarrollo de la metalurgia hasta la tecnología moderna, no era el producto de nuestra inventiva independiente. Era el desarrollo programado de capacidades que habían sido implantadas en nosotros desde el principio, diseñadas para manifestarse en secuencia temporal específica. Los Anunnaki no nos habían dado simplemente inteligencia general. Nos habían dado capacidades específicas que se activarían en momentos específicos de nuestro desarrollo, guiándonos hacia transformaciones planetarias que cumplieran objetivos que ellos habían establecido hace milenios. Éramos, en esencia, una tecnología autorreplicante diseñada para terraformar la Tierra según especificaciones que aún no comprendíamos completamente. Los textos describían 3 modificaciones principales que distinguían a los humanos de los homínidos naturales de los que fueron derivados. La primera era la capacidad cognitiva avanzada, específicamente la habilidad para el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo y la transmisión cultural de conocimiento. Pero esta capacidad no era ilimitada. Los textos especificaban que había sido calibrada cuidadosamente para permitir suficiente innovación como para desarrollar civilizaciones complejas, pero no tanta como para permitir que los humanos comprendieran completamente su propia naturaleza diseñada hasta alcanzar ciertos umbrales tecnológicos. Era una inteligencia funcional, no una conciencia completamente libre. La segunda modificación era la compulsión innata hacia la organización social jerárquica y el trabajo colectivo en proyectos a gran escala. Los humanos no solo podían cooperar, estaban diseñados para sentir una necesidad profunda de construir, organizar, transformar su entorno de maneras cada vez más complejas. La tercera modificación era la más inquietante. Los textos la describían usando un término que el sistema tradujo de varias formas: impulso de progreso, compulsión de expansión, o el hambre de transformación. Era una característica psicológica profunda que hacía que los humanos no pudieran estar satisfechos con la estabilidad, que siempre buscaran más, que expandieran constantemente su capacidad tecnológica y su impacto ambiental. Lo que los filósofos y sociólogos habían atribuido a la cultura, la economía o la naturaleza humana compleja, los textos lo describían como una programación deliberada. Los humanos habían sido diseñados para ser insaciables, para transformar continuamente su planeta de formas cada vez más intensas, para extraer y procesar recursos con eficiencia creciente. Y esa compulsión no era un defecto, era la característica central del diseño, la razón principal por la cual habíamos sido creados. Guterres había ejecutado simulaciones usando los parámetros descritos en los textos, intentando proyectar hacia dónde conduciría este diseño si se le permitiera desarrollarse sin restricciones. Los resultados eran escalofriantes. El modelo predecía con precisión extraordinaria la trayectoria real de la civilización humana, el desarrollo de la agricultura intensiva, la urbanización, la metalurgia, la industrialización, la digitalización. Cada fase incrementaba la capacidad humana para extraer y transformar recursos planetarios. Y todas estas fases estaban conduciendo hacia un punto de culminación, un momento en el que la capacidad de transformación planetaria alcanzaría un umbral específico. Ese umbral, según los cálculos del modelo basados en los parámetros textuales, estaba siendo alcanzado ahora, en las primeras décadas del siglo XXI. Pero, ¿transformación hacia qué? ¿Qué estado final del planeta era el objetivo de todo este diseño?
Los textos eran frustrantemente vagos en este punto, o quizás usaban terminología tan especializada que el sistema no podía traducirla con confianza al carecer de contextos paralelos suficientes. Había referencias a preparación del sustrato, optimización de condiciones, o maduración del campo. El lenguaje sugería que la Tierra misma estaba siendo preparada para algo, transformada gradualmente de su estado natural a un estado diseñado que serviría a propósitos de los Anunnaki. Y los humanos no éramos los beneficiarios de esta transformación. Éramos las herramientas mediante las cuales se estaba ejecutando. La revelación más perturbadora llegó cuando el sistema analizó textos sobre lo que ocurriría después de que la fase de preparación se completara. Había descripciones de lo que se traducía como el retorno o la recolección. Los Anunnaki, quienes según los textos se habían marchado después de establecer el proyecto inicial, regresarían cuando la transformación planetaria alcanzara los parámetros especificados. Y ese regreso no era descrito como una reunión pacífica ni como el inicio de una edad dorada de cooperación. El vocabulario usado era el de cosecha, evaluación y extracción. Los textos hablaban de separar elementos útiles de elementos defectuosos, de recolectar el producto del trabajo completado, de determinar qué aspectos del proyecto habían tenido éxito y cuáles requerían corrección. El lenguaje era frío, técnico, completamente desprovisto de la calidez que uno esperaría en descripciones de encuentros entre creadores y creaciones. Gordon había intentado presentar estos hallazgos a varios colegas académicos de confianza, buscando validación independiente o refutación convincente. Las reacciones fueron predeciblemente mixtas. Algunos descartaron todo el análisis como pseudoarqueología glorificada, argumentando que el sistema de inteligencia artificial simplemente estaba sobreadaptándose a patrones aleatorios en los datos. Otros, especialmente aquellos con experiencia en lingüística computacional, admitían que el análisis técnico era sólido pero insistían en que debía haber interpretaciones alternativas menos radicales. Unos pocos, muy pocos, reconocían que si uno tomaba las traducciones al pie de la letra sin filtros interpretativos preconcebidos, las implicaciones eran exactamente tan perturbadoras como Gordon y Guterres sugerían. Pero ninguno estaba dispuesto a arriesgar su reputación académica defendiendo públicamente una interpretación que desafiaba fundamentalmente todos los paradigmas establecidos sobre los orígenes humanos. Mientras tanto, el sistema continuaba encontrando más evidencia. Había identificado referencias en los textos a marcadores físicos dejados por los Anunnaki, estructuras o artefactos que contendrían información adicional o que servirían funciones específicas cuando llegara el momento del retorno. Algunos de estos marcadores estaban descritos con suficiente detalle geográfico como para ser potencialmente localizables. Otros eran más enigmáticos, referencias a cosas ocultas bajo montañas sagradas o enterradas en lugares donde el cielo toca la tierra. El sistema también había identificado lo que parecían ser instrucciones codificadas dentro del propio genoma humano, secuencias que los textos sugerían se activarían automáticamente cuando se alcanzaran ciertas condiciones ambientales o tecnológicas. No era ciencia ficción, era lo que los textos claramente describían cuando se les quitaban las capas de interpretación mitológica acumuladas durante siglos. La pregunta que ahora dominaba cada conversación entre Gordon y Guterres era simple pero imposible de responder: ¿qué debemos hacer con esta información? Publicarla significaría desencadenar exactamente el tipo de crisis existencial colectiva que los textos predecían. Sería más disruptivo para la psique humana que cualquier descubrimiento científico previo. El heliocentrismo desplazó a la Tierra del centro del universo. La evolución nos conectó con el resto del mundo animal. Pero esto era diferente, esto sugería que nuestra propia existencia, nuestros impulsos más profundos, nuestro desarrollo histórico completo, todo había sido diseñado y dirigido por entidades que nos crearon para servir a propósitos que aún no comprendíamos. ¿Cómo procesa una especie entera la información de que no tiene libre albedrío en el sentido que siempre asumió, que su historia no es realmente suya? Pero ocultar la información también era imposible. Otros equipos de investigación estaban desarrollando sistemas similares de traducción asistida por inteligencia artificial. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más llegara a las mismas conclusiones. Y si los textos eran correctos sobre las marcas temporales, el momento del retorno se estaba aproximando independientemente de si la humanidad lo sabía o no. Quizás, pensó Gordon en sus momentos más oscuros, el propósito del descubrimiento no era advertirnos o prepararnos. Quizás era simplemente otra fase del programa, otra capa de la prueba.
Ver cómo reaccionaríamos cuando finalmente comprendiéramos nuestra verdadera naturaleza. Ver si esa comprensión nos destruiría, nos unificaría, o nos transformaría de maneras que los Anunnaki habían predicho hace milenios. El legado de este descubrimiento, pensaba Guterres, sería mucho más profundo que cualquier hallazgo arqueológico anterior. No era solo sobre nuestro pasado. Era sobre nuestro presente y nuestro futuro. Si éramos realmente creaciones diseñadas, entonces cada logro humano tomaba un nuevo significado. La música de Bach, las pinturas de Da Vinci, la teoría de la relatividad de Einstein. Y la pregunta final, la que ninguno de los dos investigadores podía evitar pero que ninguno quería formular completamente, si descubríamos exactamente para qué fuimos creados, ¿tendríamos la capacidad de rechazarlo? Si nuestros impulsos más profundos, nuestras motivaciones fundamentales, nuestra necesidad de progresar y transformar, todo era programación diseñada para cumplir objetivos de los Anunnaki, ¿podríamos elegir un camino diferente? O el simple hecho de que estuviéramos haciendo estas preguntas, el hecho de que ahora comprendiéramos nuestra naturaleza diseñada, ¿era en sí mismo parte del programa, otra fase prevista en el plan original? Si este contenido te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber sobre los orígenes de nuestra especie, si sientes que necesitas seguir explorando estas verdades perturbadoras que la ciencia oficial apenas comienza a aceptar, entonces te necesito en El Cosmonauta. Cada semana desenterramos más evidencia de que la historia que nos enseñaron es fundamentalmente incompleta. Suscríbete ahora, porque lo que viene después de este descubrimiento podría cambiar la civilización para siempre, y querrás estar aquí cuando eso suceda. Mientras el sol se ponía sobre Tel Aviv en el último día de su análisis intensivo, Gordon apagó los monitores y se alejó de la terminal por última vez antes de tomar una decisión final sobre la publicación. El sistema de inteligencia artificial había hecho su trabajo. Había revelado lo que estaba oculto en la arcilla durante milenios. Ahora la responsabilidad recaía sobre los humanos, sobre estos humanos diseñados, programados, dirigidos hacia un destino que apenas comenzaban a comprender. La pregunta ya no era si éramos creaciones de los Anunnaki. La evidencia lingüística era demasiado sólida, demasiado consistente, demasiado técnicamente precisa para ser descartada. La pregunta real era ¿qué haríamos con ese conocimiento ahora que lo teníamos? ¿Cambiaría nuestro comportamiento saber que estábamos cumpliendo un programa diseñado? ¿O continuaríamos exactamente como antes, incapaces de resistir los impulsos que habían sido codificados en nuestra naturaleza más fundamental? Y cuando los Anunnaki regresaran, como los textos prometían que lo harían, nos encontrarían listos para lo que fuera que planeaban hacer con el planeta que habíamos pasado 5000 años preparando para ellos? ¿O descubrirían que su creación había desarrollado algo que no anticiparon, algo que ningún diseño por perfecto que fuera podría controlar completamente, la capacidad de preguntarnos quiénes somos realmente y decidir quiénes queremos ser, sin importar para qué fuimos creados?